Cuando abrazamos nuestro lado oscuro, nos damos cuenta de que somos capaces de entendernos más. Somos capaces de observar nuestras heridas y de entender que las cosas pasan en la vida por alguna razón, buscando siempre la explicación, aunque a veces no la haya. Pero a veces también nos avergonzamos de quiénes somos. Nos avergonzamos de nuestros monstruos, de nuestros miedos. Nos avergonzamos de lo que somos, en vez de abrazar nuestro lado oscuro y nuestros monstruos o demonios, como tú lo quieras llamar, sin tener miedo o vergüenza, sino que aceptándonos y entendiendo nuestra realidad, entendiendo que nosotros somos personas que hemos tenido heridas y que las heridas también han de sanar. Y por supuesto, caminando en ese camino, en el camino en la que las heridas, con el tiempo, si no somos capaces realmente de dejar esos fantasmas en el pasado, lo único que hacen es esclavizarnos al dolor. Y sí, lo digo esclavizar porque somos esclavos del dolor, porque lo único que hacemos es sufrir y volver a recordar y recordar otra vez esa mala experiencia. Cuidado, esa mala experiencia que nos ha dejado un trauma y que a lo largo del tiempo, si no somos capaces o no tenemos la fuerza de poder, curarnos o al menos aplacar ese dolor, lo único que conseguimos es sufrir más y se convierte en una pelota tan grande que a la final ese sufrimiento nos come. Nos autoengañamos pensando que haciendo vídeos en el TikTok o nos autoengañamos pensando que sonriendo a la gente y teniendo más vida social somos capaces de cubrir nuestras heridas. Pero no te equivoques, amigo o amiga. Las heridas solamente se pueden curar cuando estés en soledad, cuando realmente entiendas y aceptes lo que ha pasado. Y lo más importante, todas esas heridas tienen su lado oscuro. Y ese lado oscuro del cual tienes miedo o del cual te da, esa frustración, debes de enfocarlo hacia una luz. Sí, porque todo lo que tiene oscuridad también tiene luz. Y por lo tanto, esa luz va a ser la que te va a guiar a que cuando termines del sufrimiento y de ese camino tan amargo, puedas resucitar como un ave fénix. Bienvenidos a Lights Up. Y es que los seres humanos tienen tendencia a no entenderse o a no mirar esas heridas. Sí, a mirarse al espejo y a pensar que, si ignoran lo que tiene en esas heridas, si ignora lo que tiene en el pasado, si ignora esos pensamientos y esas experiencias, todo se irá. Pero te equivocas. Nunca se va nada. Nosotros somos los artífices de poder hacer que nuestras heridas se queden o se vayan. No solamente están en el corazón, pero también en la cabeza. La cabeza nos puede curar o nos puede matar, dependiendo de cómo la utilicemos. Cuando una persona tiene tantas heridas, cuando una persona tiene problemas de enfado, problemas con la frustración, es porque esas heridas se están abriendo poco a poco o porque esa persona simplemente le da vueltas a las cosas. Quiero decir, vuelve a repetir otra vez todo ese dolor. Hay que tener cuidado en repetir las cosas. Uno debe de entender que cuando uno descubre realmente, que no es perfecto, descubre simplemente que ese dolor le causa, ese dolor, esa amargación, ese agobio. No es un monstruo. Hay personas que se avergüenzan de su pasado simplemente o que no son capaces ni siquiera de mirarse al espejo, tener compañeros o compañeras, tener amigos, sociabilizarse. Y lo más importante, hay personas que no son capaces ni siquiera de quererse. Vamos a reconocer que las cicatrices de la vida nos pasan factura. Y aunque no nos parezca, esas cicatrices nos sirven para darle más belleza no solamente a nuestro cuerpo, sino a nuestra forma de ser. Y es que el hecho es porque tu lado oscuro tiene que salir a relucir.
pues no es tanto como tapar tu lado oscuro, sino saber dentro de él dónde está su luz. Sí, porque aunque tengas cicatrices en tu cuerpo, al final las cicatrices se curan. Y al final, si consigues vencer a tus demonios, fantasmas, como tú lo quieras llamar, y consigues realmente estabilizarte emocionalmente, quiero decir, tus pensamientos, tus emociones, las sensaciones, cómo percibes las cosas, la realidad. Si al final vences todo esto, la luz de tu oscuridad reducirá muchísimo más que la oscuridad en sí. Y mantendrás al final un equilibrio. Sí, la luz que nace de tu lado oscuro te hará tener un equilibrio, porque esa luz lo que va a hacer es hacerte crecer, es curarte, es hacerte más fuerte y entender perfectamente que en la vida estás aquí por algo. Te harán más empáticos, por supuesto, y lo más importante, te hará ser otra persona, te hará ver la realidad de otra manera. Te hará ver que el sufrimiento no es tanto como el dolor o que el dolor no es tanto como el sufrimiento, dependiendo de las personas, evidentemente, pero que lo más importante es desahogarse. Lo más importante es desahogarse, curarse y dejarlo ir. Porque cuando tú ya te has desahogado, lo has dejado y lo has dejado ir, al final tienes un trozo de madurez y al final has crecido dentro de ti. Recordemos que cuando nosotros, por desgracia, sufrimos, el ser humano sufre, lo que hace realmente es un aprendizaje. Cuando tú sufres aprendes más que cuando estás feliz, porque el sufrimiento lo que hace es, pues eso, que no solamente darte frustración, sino es un conjunto de experiencias o simplemente de vivencias que lo que hace es básicamente, no voy a decir volverte loco, pero te desestabiliza, porque hay algo que no te esperas. Son una serie de eventos no beneficiosos para tu mente que no te esperas, que nunca pensarías que te iban a pasar hasta que te pasan. Y esa es la única manera que el ser humano puede aprender. Aunque a veces no entendamos el porqué, es importante liberar esos daños. Es importante cuando vayamos en nuestro camino de la oscuridad, el camino del sufrimiento, entender que en nuestra mano, no importa si es en la izquierda o en la derecha, tenemos una lámpara que podemos encender y que podemos poner delante de nosotros para encontrar esa luz que no estamos viendo en esos momentos. Recordemos que muchas personas creen que están aquí simplemente porque, bueno, han venido aquí simplemente a estar. Pero eso no es verdad. Nosotros no somos robots, nosotros no somos, no sé, marionetas. Nosotros no somos muñecos o muñecas. Nosotros somos personas humanas. Todos en general, con sus emociones, sus pensamientos, sus ideas, sus sentimientos y lo más importante, con su esencia y energía. Y hemos de recordar que en estos momentos en los que la gente, bueno, aquel que me está escuchando y está pasando momentos muy duros, lo entiendo. Y la verdad, lo siento. Cuando una persona pasa momentos duros, bueno, en fin, empieza la transformación. Todo tiene su tiempo. Cuando nuestro lado oscuro crece también esa frustración, crece también la envidia, crece también el compararse con todos los demás. Y este es un problema muy importante que mucha gente tiene, y es el compararse constantemente con los demás. Cuando uno está sufrido, cuando uno simplemente no ve las cosas como está, cuando uno sufre, tanto sea por alguna persona o por alguna experiencia, al final siempre se acaba comparando con los demás. ¿Por qué ellos son tan felices y yo no? ¿Por qué ella tiene esto y yo no? Sí, pasa. Y aunque la gente diga que no es cierto, porque cuando tú estás en un momento muy hondo y otras personas a tu alrededor están felices, no es que no te guste, simplemente es que no lo entiendes. No significa por eso que desees que las otras personas tengan algo malo, pero no entiendes por qué te pasa a ti. Por lo tanto, estás mal. Recordemos que nosotros, como seres humanos, tenemos luz, como he dicho antes, y esa luz sale de nuestro corazón, nuestra cabeza. Por lo tanto, cuando luchemos con nuestros demonios, cuando luchemos con nuestras vidas pasadas, cuando luchemos con nuestros fantasmas, aquellos que no nos dejan dormir, aquellos que lo único que hacen es no dejarnos comer y que nos hacen